enfermedad donde tu carne, tu piel se empieza a pudrir por una infección en la piel y empiezan a caerse pedazos de carne de tu cuerpo. En estos tiempos la lepra espiritual es algo parecido. Mucha gente y algunos de nosotros vivíamos de esa manera, teniendo suciedad en nuestras vidas, en nuestras bocas, en nuestras mentes, en nuestro actuar y en nuestra mirada, porque vivíamos encadenados en el pecado. La lepra nos hacía actuar de una manera equivocada y errónea, contraria a la voluntad de Dios. Pero cuando no servíamos a Dios, aún asistiésemos a una iglesia, pero no teníamos entendimiento ni discernimiento de la palabra de las Escrituras, actuábamos vanamente o paganamente, sin hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Y esa es una lepra espiritual que primeramente entra a tu mente, que es el corazón del alma, y empieza a envenenar tu ser, tu manera de hablar, con groserías, con blasfemas, y actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Pero como asistíamos a iglesias donde no se nos enseñaba correctamente, ni tampoco se nos exhortaba a hacer la voluntad de Dios, creíamos que todo lo que hacíamos estaba bien. Pero en un cierto tiempo, todo lo que el hombre siembra cosechará. Si usted vive de una manera mala en el pecado y en hacer cosas malas en esta tierra, en un tiempo no muy lejano, por de Cristo, las consecuencias de nuestros actos o nuestros hechos nos alcanzarán, y es cuando viene el problema. Eso es lo que es la lepra: vivir de una manera mala, y al tiempo los pedazos de carne espiritualmente hablando son las consecuencias de nuestros actos. Surgen los problemas, surgen las contiendas, y todo empieza a salir mal. Llega el cansancio, llega el desánimo, llegan los problemas, llegan las consecuencias, llega la enfermedad mental y corporalmente hablando. El enemigo se encarga mediante mentiras hacerte pensar que la manera en que tú haces es la correcta, y llegas a enfermarte de esa lepra espiritual, la cual te causa problemas en tu vivir día con día. Y no te das cuenta sino hasta que cuando llegan las consecuencias, enfrentando problemas, teniendo enemigos o teniendo enfermedades. La palabra de Dios nos refiere que el general llamado Naamán, de la corona del rey de Siria, no nos refiere que era una mala persona, pero algo tenía que faltarle en su vida, al igual que en usted o en mí. En algún tiempo de nuestras vidas nos hacía falta algo: la dirección correcta, el camino correcto, el evangelio correcto y la manera de servir a Dios correctamente. Por de Cristo. Si no teníamos un camino trazado correcto, todo nuestro andar era equivocado. Naamán, el general de la corona del rey de Siria, nos dice que era fiel a la corona y era bien visto
por el rey de Siria. Pero entonces, ¿por qué a él le llegó esa enfermedad de lepra? Por de Cristo. Amén. Porque muchas veces, aunque vivamos de una manera correcta y hagamos según el juicio del hombre las cosas bien, muchos de nosotros carecíamos de algo, carecíamos de Dios en nuestras vidas, y eso es la enfermedad llamada lepra. Algo que carecíamos era de Dios verdaderamente en nuestras vidas. Dios no es solamente levantarte en la mañana y hacer un rezo o hacer una oración. La palabra de Dios nos dice que quiere que le oremos al Padre mediante Cristo todos los días. Es la manera correcta, orarle a Dios, hablar con Dios y tener una relación con Dios al despertarnos, durante el día, en la comida y al término del día antes de dormirnos. Pero recuerde que Mateo nos enseña que todo lo que hemos de pedir debe de ser al Padre en nombre de Jesucristo. No necesitamos tener otro tipo de mediación más que solamente usted hablar directamente con Dios y al cierre de su oración decirle todo aquello que yo te pido, Señor, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Es la manera correcta y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Naamán era fiel a la corona del rey, pero jamás nos refiere que tenía una relación con Dios. Entonces, aunque era valiente, era un buen general, era un buen soldado y era fiel a la corona, carecía de amor. Y a veces nos pasa así, trabajamos, hacemos lo que queremos, aunque tengamos una religión, pero no tenemos amor, porque el verdadero amor es Cristo, es Dios. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, no tienes amor. Y eso es la medicina que te ayuda a vencer cualquier prueba o enfermedad en tu vida secular y en tu vida espiritual. No te hace inmune al pecado, pero es algo que te limpia, o mejor dicho, es Dios que te limpia día con día de tu andar y de tus tropiezos. Naamán no tenía a Dios, y como no tenía a Dios, Dios usa maneras extrañas o permite. Paz de Cristo. Amén. Permite algunas enfermedades, problemas o situaciones malas en tu vida para decirte: hijo, quiero que vengas a mí. Tú que estás cansado, enfermo, trabajado, o estás harto o harta de esa manera de vivir, ven a mí para que yo pueda sanar, cambiar, quebrar y restaurar tu vida y heredarte la vida eterna en mi reino. Pero muchas de las veces no hacemos caso porque tenemos
religiosidad y no queremos abrir nuestra mente o nuestro corazón a algo diferente a lo que se nos había enseñado. Naamán era fiel a la corona, pero carecía de entendimiento, carecía de Dios en su vida. Cuando cayó enfermo y su rey sabía que era fiel y era bien visto por el rey, le dijo que buscarían la solución a su enfermedad, pero déjame decirte que ningún hombre, ninguna mujer, ningún doctor, ninguna enfermera puede traer la sanidad a tu alma. Y muchas de las enfermedades, problemas o situaciones que tenemos son del alma, de adentro hacia afuera. Si tu mente, si tu corazón, si tu alma, tu espíritu está lleno de pecado, se reflejan las consecuencias en tu cuerpo, en tu ser, en tu vida día con día. ¿Por qué? Porque te falta Dios en tu vida. Y a Naamán le faltaba Dios. Cuando suscitó que algunos sirios habían estado en Israel, uno de ellos era la familia de Naamán y se había traído consigo a una mujer, la cual era su servidumbre o esclava. En aquellos entonces era normal tener esclavos. Se vendían las personas porque no tenían lo suficiente para sobrevivir y trajeron una mujer de servidumbre. Esta mujer era temerosa de Dios porque era israelita. Y cuando vio la enfermedad de Naamán, le dijo: mi señor, si fuera usted a Israel, Dios lo pudiese sanar, porque allá pueden interceder por usted en Israel. Escuchando esto de la mujer israelita, Naamán se lo comentó al rey, y el rey dijo: haré cartas, te daré 10 vestimentas, te daré ciclos de plata y oro para que los lleves al rey y allá puedan sanarte por regreso. Amén. Muchas veces, cuando vivimos en el pecado, las consecuencias son los problemas y no hay nadie que nos ayude, y la enfermedad viene con ellos, y a veces vamos al doctor y el doctor no puede sanarnos, porque no es una enfermedad secular, no es una enfermedad del cuerpo, sino es una enfermedad del alma, de las acciones, de la manera en que te conduces en esta tierra. Entonces, Naamán tomó lo que el rey le había dado, pero principalmente las cartas. Llegó de delante del rey de Israel y le enseñó las cartas que traía del rey de Siria. Y en una de ellas decía: te ruego que sanes o cures a mi general que ha sido fiel a mi corona. El rey de Israel se molestó y en señal de repudio se rasgó las ropas y dijo al momento: ¿qué acaso soy yo Dios que quita o da vida? Y se enojó. Con esto, ¿a qué me refiero? Que él sabía que como rey podía hacer
y deshacer lo que quisiera en el reinado de Israel o con la gente. Pero él no tenía ni la autoridad ni el poder de poder sanar a Naamán. Paz de Cristo. Amén. Él sabía que no era su lugar para sanar a nadie. Entonces se rasgó las ropas. ¿Y por qué lo hizo? Porque si él hubiese dicho que sí podía hacer algo por él, sabía que había alguien que podía sanar a Naamán, pero él no podía obligarlo a que lo hiciese. Paz de Cristo. Amén. Nosotros conocemos a alguien que puede cambiar, sanar, transformar, restaurar tu vida. Pero jamás diremos que nosotros lo manipulamos o que nosotros mismos podemos sanarte. Podemos orar por ti. Podemos decirte quién es el que sana, cambia, restaura y salva tu vida y tu alma. Pero no podemos decir que yo salvo a la gente. Paz de Cristo. Amén. Y el rey de Siria hizo eso. Yo no puedo usurpar un lugar de Dios. Pero en esa tierra sí existe gente que engaña a la gente, haciéndose pasar por sanadores, por gente que verdaderamente tiene el poder de sanación. No, existe el don de sanación, existe el don de sanidad, pero todo es dado por Dios. Entonces, en aquellos entonces ya había partido Elías con Dios y quedó Eliseo en su lugar. Eliseo, al escuchar esto, mandó a traer al rey de Israel y le dijo: ¿por qué te has rasgado tus ropas? ¿Por qué el rey de Siria me mandó a su general llamado Naamán y quiere que yo lo sane? Y yo no puedo sanar, ni te puedo obligar a ti, Eliseo, que lo sanes. Padre Cristo. Amén. Eliseo le dijo: no se agobie vuestro corazón, mándamelo a mí, mándame a Naamán que venga a verme. Y es lo que hoy te dice Dios: ven a ver, a buscar a Dios para que pueda hacer la obra en tu vida. Padre Cristo. Amén. El rey de Israel mandó a Naamán, el general del reinado de Siria, a ver a Eliseo. Y cuando llegó delante de Eliseo, le comentó su problema, que tenía lepra. Y en aquellos entonces, en los antiguos tiempos, si alguien tenía lepra, lo desechaban de la ciudad, del pueblo, lo sacaban fuera, o se iba por sí solo o por sí sola, porque la lepra era la manifestación de una mala vida o de vivir en pecado o apartado de Dios, por lo cual no se le permitía quedarse en su pueblo natal o en su ciudad natal. Lo corrían o si no, lo mataban. Padre Cristo. Amén. En esos tiempos sucede igual. Cuando tenemos un mal testimonio, un mal actuar,
la gente nos desecha. Cuando vives mal y tienes problemas en una ciudad, en un pueblo, o te corren o te ves obligado de salir de ese lugar por el bien de tu vida, por el bien de tu familia, porque nadie te acepta, porque la lepra se consideraba un pecado mortal, la cual se contagiaba, se contaminaba a los demás, y para evitar que se propagara esa lepra secular o también espiritual, se desechaba a la gente fuera de los pueblos o fuera de las ciudades. Pero cuando la madre declaró a Eliseo el problema, Eliseo le dijo, así como cuando llega un evangélico, una evangélica, un siervo o sierva de Dios a tu casa. Sí, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Y te dice el evangélico, sabía que Cristo le ama, sabía que Él vino a la tierra y murió por usted y por mí, para que mediante su sangre y creer en Él y hacer su voluntad, seamos perdonados de nuestros pecados y redimidos para tener un boleto hacia la vida eterna. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Rechazamos al cristiano, rechazamos a la hermana, rechazamos al hermano, rechazamos al evangélico. Pero verdaderamente a quien rechazamos es a Dios, porque cada siervo, sierva de Dios que va y toca tu puerta, no va porque no tenga que hacer, no va porque no tenga en qué invertir su tiempo, no va porque le gusta estar molestando. Va a tu casa, toca tu puerta, te comparte el evangelio, porque eso es lo que demanda Dios en su palabra. Paz de Cristo. Amén. San Juan 3, 14 y 15. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Marcos 16, 15 y 16 dice, ir por el predicar el evangelio a toda criatura, el que fuere bautizado será salvo, mas el que no y es condenado. ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no ya es condenado. El evangélico no va a tu casa, a tu vida, porque no tenga que hacer, sino porque es un mandato de Dios escrito legalmente en su palabra. Paz de Cristo. Amén. Pero así nos pasa que muchas veces rechazábamos a Dios porque teníamos otra religión, otra creencia, una enseñanza diferente a la que verdaderamente está escrita en la palabra de Dios. Paz de Cristo. Amén.
Pero como estábamos cegados, no teníamos entendimiento y rechazábamos a Dios. En este caso, Naamán, cuando fue delante de Eliseo, le dijo algo muy simple, lo que te dice Dios a ti también. Le dijo Eliseo a Naamán, el general del ejército de Siria, le dijo: Naamán, si tú quieres ser sanado por Dios, vete al Jordán y sumérgete 7 veces en él y sanarás de tu lepra. Hoy Dios te dice mediante este siervo: ven a Cristo, abre tu corazón a su palabra, pídele la revelación y el entendimiento y haz lo que en ella te demanda. No hay creencias, no hay costumbres, y entonces Dios hará la obra en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tus enfermedades, en tus necesidades, pero tienes que hacer lo que su palabra te demanda. Aún sea dejar viejas costumbres, aún sea dejar viejas tradiciones, aún sea salir entre tu familia. Paz de Cristo. Amén. No todos aceptarán que tú oigas el verdadero evangelio o que vayas a una iglesia evangélica o cristiana. Tu misma familia será tus primeros enemigos. Aunque digan que se gozan de que estás cambiando, ellos no apoyarán tu decisión. ¿Y sabes por qué? Porque tienen enraizado su vida en costumbres, en tradiciones y en religión. Pero si tú eres sabia o sabio, inteligente, optarás por lo que mejor te convenga. Pelearás por tu vida, por tu salvación, por tu sanidad de la manera correcta. Pues de Cristo. Amén. Le dijo Eliseo a Naamán: vete y zambúllete, sumérgete 7 veces en el Jordán y serás sanado de tu lepra. Es lo que Dios te dice. Ven y sumérgete en las cosas verdaderas de Dios para que seas sanada o sanado de tus problemas, de tus enfermedades, y entonces vivas una vida en abundancia, en paz y en misericordia. En paz no significa que no se levantará algo contra ti, sino que tendrás la sabiduría y entendimiento, pero sobre todo a Dios en tu vida para ayudarte a vencer todo problema en ella. Paz de Cristo. Amén. Naamán le dijo a Eliseo: aquí traigo unos obsequios del rey para ti. 10 vestimentas, oro y plata. Pero Eliseo le dijo que él no trabajaba para Dios por salario, sino lo hacía por amor, y que él no quería nada de eso. Naamán se dio vuelta y se fue de vuelta a Siria. Pero cuando llegó a Siria,
así como le pasa a usted? ¿Dudó? ¿Será verdad lo que dice Rodrigo? ¿Será verdad lo que dice el pastor? ¿Será verdad lo que dicen los aleluyas, los cristianos, los evangélicos? Y usted duda en su corazón y se atormenta pensando, ¿y qué tal si lo hago? Y mi Dios o mis creencias me condenan por de Cristo. Amén. Déjame decirte algo muy importante. Hasta el día de hoy has vivido de acuerdo a tus creencias y costumbres y religión. Y mira cómo estás. En problemas, en enfermedades y en tribulaciones. Quiere decir que tus creencias, tus costumbres y tus religiones no te han servido de nada. Paz de Cristo. Amén. Naamán, al igual que usted o que yo en un momento, dudamos. ¿Será el camino correcto? Paz de Cristo. Amén. Pues si toda tu vida has caminado en costumbres, tradiciones y en una religión equivocada y no te ha ido bien, quiere decir que esa religión no es la correcta, no es la indicada. Necesitas salir de entre la mentira para que Dios pueda obrar en tu vida. Y fue lo que Dios le demandaba a Naamán mediante el profeta Eliseo. Pero dudó en su corazón y llegando a su casa comentó: ¿por qué me ha mandado a zambullirme en el Jordán? El Jordán en aquellos entonces se consideraba como un charco de agua puerca. El agua era turbia, sucia, hasta lodo había en las orillas. Así como cuando va usted por ahí en un canal, como aguas negras, pero era el Jordán. Y cuando llegó y expresó que el profeta Eliseo le había pedido que se sumergiera, así como cuando te dice un cristiano: ven a la iglesia, recibe a Cristo, arrepiéntete y bautízase en el nombre de Jesucristo para que seas perdonado y seas sanado y seas salvado. Te entra duda en tu corazón. No, que va a ser cierto. ¿A poco con solamente ir a una iglesia cristiana y bautizarme en el nombre de Jesús, mi vida va a cambiar, mi mente va a cambiar, mi hablar va a cambiar, mi andar va a cambiar? Paz de Cristo. Amén. Y mi cuerpo va a sanar. Amén. Aunque suene o se vea ridículo para usted, amigo, amiga, déjeme decirle que tan simple y sencillo es ser perdonado con verdadero arrepentimiento y recibir vida eterna y sanidad espiritual y secular en tu vida. Pero para que suscite necesitas creer. Creer no es pensar que algo existe. Creer es el hacer la voluntad de Dios, obedeciendo al pie de la letra su mandato y estatutos en tu vida. Paz de Cristo. Amén. Naamán dudó por un momento si debería de sumergirse en el Jordán y expresó
tantos mares o ríos que hay, y él tuvo que escoger el Jordán, un charco de agua puerca, y se puso a pensar, mejor me voy y me meto a un río bonito, a un río lindo, al de Tepa, al de Progreso, al de Izmiquilpan, al de Socotiaca, el de San Nicolás, o el de Mariscala, pero no el de Guadalupe. Paz de Cristo. Amén. Dios quiere que tú le oigas, que tú le recibas, que tú le crees, que tú le confieses como tu Salvador, teniendo arrepentimiento y reconociendo que te hace falta en tu vida, para que Él pueda hacer la obra en ti, en tu familia. Paz de Cristo. Amén. Cuando llegó allá, dijo: nomás no, yo me voy a ir al Jordán, no, habiendo tantos ríos o mares hermosos. Paz de Cristo. Amén. ¿O por qué Dios me manda a buscar en un templo cristiano, habiendo tantas iglesias en el mundo? Me manda a llamar a una iglesia evangélica, que son pequeñas, no hay dinero, no hay lujos, no hay oro, no hay plata. Paz de Cristo. Amén. Habiendo tantas iglesias en el mundo, Él quiere que yo entregue mi vida en un templo cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Así pensaba tu servidor, y muchos hermanos han pensado en un momento igual. Mamá dudó, pero le dijo a aquella mujer israelita: ¿y que no acaso si el profeta te pidiera que hicieras algo diferente, lo harías? Y nomás dijo: sí. Entonces, ¿qué pierdes? Amigo, amiga, ¿qué pierdes? Si vienes a una iglesia cristiana, si oyes del verdadero evangelio, ¿qué pierdes? Nada, porque nada ni nadie te obliga a quedarte. Dios y la iglesia jamás encarena almas, sino las trae para ministrarlas y liberarlas de las garras y opresión, del pecado y del padre de mentira. ¿Qué pierdes si vienes a una iglesia cristiana? Paz de Cristo. Amén. Lo único que puede pasar es dos cosas. Una, que lo rechaces y te vuelvas al mundo, que sería la peor decisión. O dos, que Dios conquiste tu corazón, te enamore de Dios, haga la obra en ti y te contagies del amor de Cristo y vayas y lo compartas con todo el mundo. Nomás meditó un momento y entonces se fue al Jordán, se coló en el Jordán, se metió donde el agua, yo me imagino que le llegaba 3/4 de cuerpo, a la altura del pecho tal vez, y se sumergió. 1, 2, sigue igual. 3, no pasaba nada. 4, estaba bañado de lodo. 5, ¿a qué horas irá a pasar? 6, ¿será cierto? ¿Qué estoy haciendo?
subiendo del agua, su lepra había sido sanada. Amigo, amiga, tal vez suene ridículo para ti, porque lo sonó para mí en un tiempo. ¿A poco yendo a una iglesia cristiana, a un templo cristiano, mi vida va a cambiar? Mi vida va a ser diferente y verdaderamente voy a ser sanado y redimido del pecado para salvación en vida eterna. Yo dudé muchas veces y visité en algunas ocasiones y no encajaba yo. Me sentí extraño porque yo estaba acostumbrado a vivir conforme el mundo y estaba acostumbrado con de Cristo Amén. a vivir entre mentiras, entre tradiciones, entre costumbres. Llegó el día de San San aquella, y ¿sabes qué es lo único que hacíamos? Tomar, fumar, drogarnos y luego irnos al baile, terminar con quién sabe qué persona, hablando en otros pueblos, con uno y con otro, con una y con otro. Eso es lo único que nos dejaba las tradiciones y las costumbres. Por de Cristo. Amén. Y cuando visité esos templos, Dios fue trabajando en mi vida y sucedió. Me enamoré de Dios, conquistó mi vida, transformó mi vida. Y mírame, 2026, el enemigo me ha querido arrancar de los brazos de Cristo. Muchas veces me dice, no vale la pena, ahí solamente sufres. Y he sufrido mucho por predicar el Evangelio. Me ha costado lágrimas, me ha costado contiendas, me he ido quedando solo. Los amigos que un día tuve me abandonaron. Y muchas de las veces la misma familia también. Pero es más grande el amor que tengo por Cristo, que todo ese sufrimiento que he llevado. Mentiría si digo que es puro gozo. Pero como dijo Pablo, todo lo que he ganado o todo lo que he perdido, lo tengo por basura por amor a Cristo. Amén. Porque Él no paga mal, porque Él no es mentiroso, porque Él no es traicionero, porque Él no es infiel, porque Él te ama sin límites, porque Él te ama sin importar si tú lo ames o no. Él siempre será Dios. Y 2026 y aún sigo en sus manos, aunque el enemigo ha peleado por mi vida y por mi alma. Aquí sigo. Namán le costó solamente determinarse, quitar sus prejuicios y darse la oportunidad de conocer al verdadero Dios y su poder. Y así como a Namán, a tu servidor Dios lo transformó y lo ha sanado
reconozco que entre más sabio te vuelves, más solo te quedas. Pero los que se quedan son los que verdaderamente te aman. Póngase de pie.